Buenos días, Astrid. Somos el grupo número 7. Está integrado por Marjorie Vergara, Corina Pupiales, Daniela León, Elida García y David Trujillo. Nuestro tema es estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura del año sexto de básica. Tenemos el punto número 1, que es estrategia didáctica en el tratamiento metodológico integrador de un texto de literatura ecuatoriana para sexto de básica. En la enseñanza de la literatura ecuatoriana a los estudiantes de sexto de básica, se busca mejorar su competencia en la lectura e interpretación de obras literarias, además de fomentar la creatividad para un compromiso más perspicaz con los textos. El plan detallado a continuación pretende guiar a los estudiantes a través de tres fases esenciales que les ayudarán a comprender, inspeccionar, elaborar trabajos escritos. Podría explicar el estado actual de la infraestructura de Internet en términos de amenazas de ciberseguridad y las vulnerabilidades específicas pertinentes. El objetivo general principal de este plan es mejorar las habilidades de alfabetización y destreza de los alumnos de sexto grado, utilizando un método integral. Esto les permite comprender un manuscrito ecuatoriano críticamente y nutre las habilidades inventivas necesarias para generar sus escritos personales influenciados por el material leído. Preparación. Revisión del texto en busca de palabras, frases y examen de la estructura del texto. Cada una de estas etapas busca mejorar las habilidades analíticas e imaginativas de los estudiantes con respecto al texto. 3. Etapa preparatoria o introductoria, antes de la lectura. Objetivo. El objetivo de esta fase es estimular la curiosidad de los estudiantes sobre el material que pretenden explorar, aprovechar sus conocimientos previos y ayudarles a establecer una razón definida para leer. El propósito es establecer un punto de referencia para la interpretación literaria, ayudando a los alumnos a profundizar en la esencia temática de un texto. Contenido. Introducir la obra literaria ecuatoriana en este momento proporcionando una breve reseña sobre el escritor, el tema principal y el contexto histórico y cultural relevante. Además, se formularán más preguntas que vinculen los conocimientos previos de los estudiantes con el contenido del texto, impulsando sus conceptos y anticipaciones personales sobre el tema. Este método principal equipa a los alumnos con las herramientas para interactuar con el ensayo con perspectiva abierta y analítica. Métodos y técnicas. Este método ayuda al profesor a explicar la pieza literaria con claridad y comprender sus puntos principales como el escritor, cuando se hizo, de qué trata la situación. En el estudio de Salazar 2015, esta técnica fomenta un diálogo activo entre profesores y alumnos, estableciendo un entorno educativo más colaborativo en esta etapa. El instructor puede preguntarse abiertamente sobre el conocimiento preexistente de los estudiantes con respecto a su trabajo o materia. Durante la recolección de ideas, los estudiantes intercambian sus conexiones sobre el tema en cuestión. Este enfoque fomenta el intercambio de ideas y alimenta la razón analítica, como menciona Paz 2004, e involucra a los alumnos en la elaboración de su propia comprensión. El profesor lee una parte simple del texto para que los estudiantes deseen explorar y pensar en él. Utilizando este método, los principiantes pueden asimilar y participar en la narrativa, mejorando la participación del lector. Recursos. En este entorno interactivo, se debe transformar un texto dado en una forma simplificada, centrada en las ideas claves y en las aportaciones de los alumnos. Muestras positivas o resultados que incluyen información sencilla sobre el autor, así como el entorno histórico fragmentado de textos seleccionados que se leerán en clase. Organización de la enseñanza. Las parejas colaboran para fomentar una comunicación más animada y permitir que los alumnos intercambien
sus conceptos en la lluvia de ideas. Posteriormente se discutirán las perspectivas de lectura y el propósito de la lectura durante una reunión de grupo grande. Esta organización favorece el trabajo colaborativo y fomenta una mayor participación de los estudiantes. Evaluación. La evaluación en esta etapa será formativa. Se anotará la participación de los estudiantes en la lluvia de ideas y las conversaciones. Además, se hará seguimiento a las anticipaciones de los estudiantes con respecto a la obra para evaluar su interés e interactuar con la materia. Reflexionar sobre el conocimiento anticipado obteniendo del material que es un componente crucial para evaluar el valor del contenido. A continuación, mi compañera Daniela León. Buenas tardes, Astrid. A mí me toca la etapa de análisis textual durante la lectura. Objetivo. En este punto, los estudiantes tienen como objetivo participar en un examen académico de obras literarias de, seleccionado sus elementos cruciales, incluidos los temas, personajes y escenarios. Facilitar a los estudiantes la capacidad de interpretación, permitiéndoles discernir el propósito del autor y de las construcciones literarias empleadas en la elaboración de la pieza. Contenido. En esta fase nos centramos en el tema principal del texto, explorando los secundarios, un examen de los personajes, sus, sus rasgos, motivaciones y desarrollo. Se analizan también las diferentes, se analizan también, perdón, se analizan también las fuentes literarias del autor, símbolos, metáforas y demás elementos enriquecedores, métodos y técnicas. En este método permite un análisis detallado según Salazar 2016, fomenta las argumentación y el personaje crítico es vital como que, ¿cómo? ¿Qué idea comparte el autor? ¿Cómo se relacionan los personajes? Estimulan estimulan el pensamiento crítico. Los estudiantes se serán, perdón, los estudiantes revisarán del texto en grupo, intercambiando ideas y enriqueciendo el escrito. Recursos. El texto completo o fragmentado de la obra literaria. Guía de análisis de preguntas y actividades que orientan la discusión. Organización de la enseñanza. Los estudiantes revisarán individualmente segmentos de texto para luego discutir sus interpretaciones en grupo. En este proceso fomentan una comprensión profunda. Sal- Saldarriaga en el 2016 afirma que el trabajo en equipo mejora el análisis crítico a través del debate. Evaluación. La evaluación en esta etapa continúa y se centrará la participación de los estudiantes durante las discusiones grupales. Además, se evaluará la capacidad de los estudiantes para identificar los elementos claves del texto y expresar interpretaciones de manera coherente. A continuación, el siguiente compañero. Buenas tardes, Astrid. Voy a dar el número punto 5, etapa de textualización post-lectura.
Tenemos el primer punto objetivo, que los estudiantes creen que su propia narrativa resonante a la esencia temática, la tarea de escritura permitirá utilizar las habilidades de comprensión y despertar la creatividad. Los estudiantes rectagarán o pulirán su trabajo desarrollando su escritura y expresión. Punto número 2, contenido. Se requiere que los estudiantes revisen un segmento del texto o creen una narrativa original, que amplíen la trama, modificando un elemento crucial. Se emulará el estilo del autor y los recursos literarios descubiertos. Punto 3, métodos y técnicas. Los estudiantes crean su propio texto basado en lo aprendido, pueden construir una narrativa subyacente, ofrecer una resolución alternativa o alterar aspectos cruciales. También esto permite articular su comprensión con un toque personal o inventivo de Brunner de 1996. Se pueden cambiar las palabras al final o las perspectivas de las personas. La actividad permite aplicar el conocimiento adquirido. Los estudiantes intercambiarán sus trabajos para recibir retroalimentación. Punto número 4. Recursos. Papel, lápiz o computadora, pizarra para correcciones grupales. Número 5. Organización de la enseñanza. Cada uno redactará un texto de forma individual en el cual presentará sus pensamientos y razonamientos. Luego llevará a cabo una revisión de su escrito considerándoles sugerencia constructiva proporcionada por sus compañeros o el profesor, con el objetivo de optimizar la claridad, coherencia y la calidad de su redacción. Punto número 6. La evaluación se concentra en la creatividad, la coherencia y la correcta aplicación de los recursos literarios en los textos. Se considerará la habilidad de los estudiantes para elaborar un texto que capture los elementos esenciales de la obra original, así como una capacidad para comunicarse de manera clara y estructurada. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas tardes, Astrid. El punto número 6 tenemos la tabla detallada de estrategias didácticas. En esta tabla tenemos la etapa, el objetivo, métodos y técnicas, recursos, organización de la enseñanza y evaluación. Para preparatoria o introductoria, en la parte de objetivos tenemos despertar el interés de activar conocimientos previos, métodos y técnicas de enseñanza, lluvia de ideas, lectura compartida, exposición dialogada. Entre los recursos que vamos a utilizar están la pizarra, diapositivas, textos impresos. Organización de la enseñanza, vamos a organizarlos en grupos pequeños para lluvias de ideas y discusión. Y en el proceso de evaluación tenemos la participación en clase y preguntas iniciales. En el análisis textual, analizar el texto de forma crítica, tema, personaje y contexto, método analítico, preguntas de análisis, trabajos en equipos, texto completo, guías de análisis, lectura individual, seguida de trabajo en grupo. Y para la evaluación tenemos la participación en discursos y análisis de texto. Textualización. Nosotros habíamos propuesto que se debe crear un texto propio basado en lo leído, con un método creativo, reescritura, revisión grupal. Para ello vamos a necesitar papel, lápiz, computadoras, escritura individual y revisión por pares, evaluación de la creatividad y la calidad del texto. Punto número 7, reflexiones finales. Esta estrategia busca no solo mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes, sino también potenciar su creatividad a través de la lectura, el análisis y la producción de textos. Los estudiantes no solo logran entender el contenido de una obra literaria ecuatoriana, sino que también desarrollan su capacidad para crear sus propios textos. Este enfoque integral promueve la interacción entre el pensamiento crítico y el creativo, brindando una experiencia de aprendizaje que trascienda la mera comprensión lectora. Al proporcionar retroalimentación continua, los estudiantes tienen la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en cada fase del proceso. Tenemos como último punto nuestras referencias bibliográficas y queremos dar las gracias. Esta ha sido la presentación del grupo número 7.